hoy, les sumergimos en la fascinante y perturbadora historia del castillo de Toompea, en Estonia. Un castillo que ha sido testigo de siglos de conflictos, misterios y leyendas oscuras. Mi nombre es Ando y voy a compartirles mi experiencia, porque lo que viví entre estos antiguos muros me marcó para siempre. El castillo de Toompea, que domina la ciudad de Tallinn, no solo es un símbolo del poder estonio, sino también un lugar cargado de historias. Construido en el siglo XIII, ha sido el escenario de batallas, traiciones y secretos enterrados. Según la leyenda, el castillo está habitado por las almas de aquellos que perdieron la vida en luchas por el poder. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de estas paredes? Fue en 2015, cuando decidí visitar Tallinn por primera vez. La belleza del castillo de Toompea me atrajo de inmediato. Mientras paseaba por sus jardines, sentí una presencia inexplicable, como si el pasado me susurrara al oído. Estaba fascinado y, al mismo tiempo, un escalofrío recorría mi espalda. Después de un día de exploración, tuve la suerte de participar en una visita nocturna del castillo. Las luces tenues y la atmósfera misteriosa me transportaron a otra época. Mi guía nos contó historias de fantasmas, asesinatos y desapariciones. En cada esquina sentía que las sombras se movían. La tensión en el aire era palpable. Durante la visita, llegamos a la torre de Pik Herman. Se dice que es el lugar donde las almas atormentadas vagan, buscando paz. Estaba tomando fotos cuando noté una silueta formándose en las sombras, cerca de la ventana. Pensé que estaba soñando. Cuando miré más de cerca, la silueta había desaparecido. Estaba dividido entre la maravilla y el miedo. Mientras charlaba con otros visitantes, aprendí que muchos habían vivido experiencias similares. Susurros, pasos, sensaciones de ser observado. El castillo de Toompea está lleno de relatos fantasmales. Algunas personas incluso hablaban de una mujer vestida de blanco, vagando por los jardines, buscando a su amor perdido. Las historias circulaban como sombras en la noche. Decidí regresar al castillo una noche, solo. Armado con una linterna, me adentré en los pasillos vacíos. Los sonidos de mis pasos resonaban y cada crujido me hacía saltar. De repente, escuché un susurro detrás de mí, ligero pero distinto. Me di la vuelta, pero no había nada. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Mientras exploraba el castillo ese día, tomé un pasillo que nunca antes había notado. Era estrecho, débilmente iluminado, y cada paso que daba resonaba en el suelo de piedra fría. El silencio era ensordecedor, como si el castillo mismo contuviera la respiración. Avancé lentamente y me encontré con una puerta antigua, de madera maciza, parcialmente oculta por las sombras. Estaba tan desgastada por el tiempo que parecía a punto de desmoronarse. Con curiosidad, empujé suavemente la puerta, que se abrió con un chirrido siniestro, revelando una habitación oculta, una que nunca antes había visto. Al entrar, el aire cambió de inmediato. Era pesado, cargado de una sensación opresiva que no podía explicar. Mis ojos se ajustaron rápidamente a la oscuridad, y para mi asombro, me di cuenta de que estaba en una antigua sala de tortura. Las paredes, hechas de piedra fría y áspera, estaban cubiertas de marcas, como si manos desesperadas hubieran dejado arañazos profundos. Cada corte contaba una historia de sufrimiento, y la atmósfera de la sala parecía casi viva, impregnada con los recuerdos de aquellos que habían soportado horribles dolores aquí. Me acerqué lentamente, mis ojos recorriendo los objetos abandonados que llenaban la sala. Entre ellos, cadenas oxidadas colgaban de las paredes, y en un rincón oscuro yacían instrumentos de tortura cubiertos de polvo. Una sensación de malestar crecía dentro de mí,
pero no podía evitar acercarme a una de esas cadenas. Cuando finalmente la toqué con la punta de los dedos, un dolor punzante atravesó mi pecho, tan repentino y violento que tuve que retroceder, sin aliento. Era como si, en un instante, las almas de aquellos que habían sufrido aquí intentaran manifestarse a través de mí. Esa energía oscura me rodeaba, pesada, casi palpable. Sentía como si susurros lejanos, imperceptibles, intentaran hablarme. Era un lugar cargado de una historia tan sombría que se volvía casi insoportable. Mientras me quedaba ahí, inmóvil, la atmósfera a mi alrededor se volvía cada vez más pesada, como si el aire mismo pesara sobre mis hombros. De repente, escuché una voz, débil, pero extrañamente clara, rompiendo el silencio opresivo. Susurraba algo, palabras que nunca había escuchado antes, en un idioma que no entendía en absoluto. Cada sílaba parecía alargarse en el aire, como si atravesara las gruesas paredes de aquel viejo edificio. Mi corazón se aceleró, golpeando con una fuerza que ya no podía ignorar. ¿Era un llamado de auxilio? ¿Un alma perdida que desesperadamente buscaba ser escuchada? ¿O era una advertencia? ¿Una señal de que no era bienvenido aquí? Mi mente daba vueltas, tratando de interpretar esas palabras extrañas. Agucé el oído, esperando captar más. Pero cuanto más escuchaba, más crecía en mí una sensación de malestar. Un sudor frío empezó a recorrer mi nuca, mientras la voz continuaba su inquietante susurro, como si viniera justo detrás de mí. Mi respiración se volvía más corta, más rápida. Sentí mis músculos tensarse, cada fibra de mi ser, gritándome que corriera, pero mis pies permanecían anclados al suelo, incapaces de moverse. La angustia aumentaba, envolviéndome de manera irresistible como una sombra espesa. Finalmente, el instinto prevaleció. No podía quedarme ni un segundo más. De repente, giré sobre mis talones y huí, sin siquiera mirar atrás. Cada paso que daba resonaba en la inmensidad de la sala vacía, mientras los latidos de mi corazón parecían sincronizarse con mi apresurado andar. El miedo me apretaba la garganta, y cuanto más me alejaba, más sentía que esa presencia inquietante se desvanecía, aunque nunca desaparecía por completo. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, la aparente calma de mi apartamento no lograba tranquilizarme. El miedo no me abandonaba. Seguía allí, acechando en el fondo de mi ser, como un recuerdo ardiente que se negaba a apagarse. El día siguiente, traté de racionalizar lo que había vivido. Quizás era solo mi imaginación, el cansancio o la atmósfera del castillo, jugando con mi mente. Pero algo dentro de mí sabía que había tocado algo mucho más profundo. La historia del castillo de Tompea no era solo sobre piedras y paredes. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban. Hoy en día, el castillo de Tompea sigue siendo un misterio. Sus muros resuenan con ecos de un pasado tumultuoso y secretos ocultos. Comparto esta experiencia para recordarles que a veces es mejor no intentar entender lo que acecha en las sombras. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias de horror.